Te voy a mandar a donde perteneces con tu maldita madre. Esto es una farsa. Ese uniforme no te pertenece y todos ustedes están enfermos, honrando a una asquerosa negra, gritó el policía con arma en mano, mientras irrumpía en el funeral de la madre del general. Sin saber que ese momento le iba a costar todo, el sol caía sobre el cementerio San Martín. La brisa apenas movía las banderas negras que colgaban en la entrada, y entre las filas de asistentes vestidos de luto, un hombre destacaba como una sombra fuera de lugar. Era el oficial Raymond Collins, de uniforme azul marino. Había escuchado el rumor en la radio local, y no lo dudó. La mujer que murió era la madre de ese general. Fue suficiente para que la rabia le hirviera por dentro. No era la pérdida de la que habla lo que lo había traído hasta allí, sino el odio que lo corroía desde hacía años contra los hombres como el general Alejandro Ramírez, un militar condecorado, respetado y, a ojos de Collins, indigno de portar uniforme y autoridad. Pero miren nada más, murmuraba entre dientes, avanzando entre la gente. Toda esta farsa por la vieja de un general y encima negra. Algunos asistentes lo escucharon, giraron el rostro con indignación, pero al ver el uniforme policial, callaron, incómodos. Collins esbozó una sonrisa torcida, disfrutando de la incomodidad que generaba. Al frente, el general Ramírez permanecía erguido junto al féretro de su madre. Vestía impecable, aunque en su mirada se adivinaba el dolor, mientras Collins lo observaba con odio puro, con los labios apretados y los ojos fijos en él. Ese uniforme no debería estar en sus hombros, masculló apretando los dientes. Este país se pudre dejando que su gente se crea superior. En ese momento, Collins dio 2 pasos más hacia adelante hasta quedarlo bastante cerca para que lo escucharan varios de los asistentes. Su voz ronca, cargada de veneno, rompió el silencio solemne del lugar como un golpe seco. ¿Y todo este circo por qué?, dijo en tono burlón, mirando el ataúd cubierto de flores. Si al final era una negra más. Poco a poco se van muriendo, como debe ser. Esta peste no merece ni lápidas ni honores. En ese instante, un murmullo de indignación recorrió la fila de militares y familiares. Collins sonrió, satisfecho, y caminó aún más cerca del ataúd, sin importarle las miradas de repudio que lo seguían. ¿Ustedes de verdad creen que esta mujer merecía un funeral con bandera, con trompetas y discursos?, escupió con desprecio. A esta basura deberían haberla tirado a una cañada como el animal que es. Esas palabras fueron como un puñal en el corazón del general Ramírez, el cual cerró los ojos un instante, intentando contener el temblor de sus manos y asimilar lo que había acabado de oír. No iba a permitir que mancharan la memoria de su madre de esa manera, pero la solemnidad del momento le exigía prudencia. Sus labios apretados eran el único rastro visible de su furia contenida. Collins, viendo aquella calma, se envalentonó más. «Pero por favor, mírenlo», dijo señalando al general con un gesto desdeñoso. «¡Un general! ¡Un general! ¡Por favor! Este país está enfermo si piensa que un hombre como él puede representar bien ese uniforme. Se lo digo aquí, frente a todos ustedes. El uniforme que lleva es una farsa, igual que esta farsa que es este funeral. En ese momento, algunos asistentes no soportaron más y comenzaron a increparlo. «¿Pero qué le pasa? Cállese, desgraciado. Respete el dolor de la familia». Pero aún escuchando las palabras de los familiares, Collins no se detuvo. Eso le dio más poder para seguir tirando el odio. Sus ojos brillaban cada vez que soltaba las palabras, y cada palabra era más hiriente que la anterior. «¿Pero me están pidiendo respeto?», soltó Collins con sarcasmo. «¿A quién quieren que le muestre respeto? ¿A una mujer que no valía nada? ¿A un asqueroso negro que se cree general que solo tiene condecoraciones porque este país se arrodilla ante cualquier negro sin estudios?» Después de esas palabras, el ambiente explotó en un hervidero de rabia. La respiración de todos se agitó. Algunos hombres dieron un paso al frente con el impulso de sacarlo a golpes. La indignación era total. Pero de pronto, el general Ramírez, con la voz baja y contenida, alcanzó a decir: «Retírese de aquí, Collins.
No manche más la memoria de mi madre. El policía soltó una risa sarcástica. Tu madre no merece memoria alguna. En ese preciso instante, el general Ramírez respiró hondo, apretando los puños a los costados, todavía frente al ataúd de su madre. Se giró lentamente hacia Collins, con una mirada que mezclaba dolor y rabia. Le advertí que se retirara, dijo con voz grave, firme, pero cargada de un temple casi inhumano. No voy a permitir que insulte a mi madre y mucho menos en su funeral. En ese momento Collins dio un paso más, con la sonrisa torcida que lo caracterizaba, como si disfrutara cada palabra que soltaba. ¿Tu madre?, repitió con burla. No, me hagas reír, Ramírez. Esa mujer no merece lágrimas ni honores. Y tú no eres más que el resultado de un país débil, de un ejército que ya no tiene vergüenza. De pronto algunos soldados dieron un paso adelante, pero el general levantó una mano, pidiéndoles que no intervinieran. Sus ojos no se apartaban de Collins. Mis hombres no van a ensuciarse contigo, respondió Ramírez en tono seco. Esto es entre tú y yo. De pronto Collins frunció el ceño y alzó la voz, lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. ¿Entre tú y yo? ¿Pero quién te crees? Tú no eres nada frente a mí. Puedes tener las medallas que quieras, pero no engañas a nadie. Eres solo un símbolo barato para que la gente crea que todos somos iguales. Pero no lo somos. En ese instante, el general dio un paso hacia él, quedando a escasos metros. Su respiración era pesada, pero su voz se mantuvo firme. Hoy has mostrado quién eres realmente, un cobarde. Has venido aquí, al entierro de una mujer que jamás te hizo daño, solo para demostrar tu odio. ¿Sabes lo que eso dice de ti, Collins? Que ni siquiera con un arma colgada en la cintura tienes el poder. En ese momento el policía tensó la mandíbula, sus dedos tamborileando sobre la cartuchera. Sus ojos lanzaban chispas de furia. ¿Cobarde yo?, gruñó. El único cobarde. Aquí eres tú, maldito negro. Te escondes detrás de tu uniforme, detrás de tu rango, detrás de una madre muerta que ahora todos veneran como si hubiera sido santa. Pero yo la veo como lo que era, una negra más, igual que tú. De pronto el general Ramírez, con voz aún más baja, casi como un susurro que helaba la sangre, contestó. Te equivocas, Collins. El respeto que mi madre recibe hoy se lo ganó en vida, mientras tú solo cosechas desprecio. Y lo sabes, por eso viniste aquí. Porque necesitas que alguien te escuche, aunque sea para odiarte. De pronto con un movimiento rápido, seco, y el sonido metálico rompió el aire. El policía desenfundó su pistola. ¡Basta!, rugió apuntando directo al pecho del general Ramírez. Hoy se acaba esta mierda. Hoy voy a demostrarles que la farsa de este general termina aquí. En ese momento el público explotó en gritos. ¡Suelte el arma! Collins, no cometa una locura. Baje el arma ahora mismo. Los soldados que custodiaban el féretro reaccionaron de inmediato, sacando también sus armas, apuntando a Collins con movimientos firmes. Pero Collins no retrocedió. Con el brazo extendido y el dedo firme en el gatillo, se mantuvo fijo en su objetivo, como si las decenas de cañones que ahora lo apuntaban no existieran. «¡No me importa!», gritó con los ojos inyectados en sangre. «¡Que me maten si quieren! Pero este hombre no merece seguir respirando el mismo aire que yo. Él es la peor plaga de este país, y hoy lo voy a mandar junto a su mamita». Los familiares lloraban, algunos se abrazaban entre ellos, mientras otros gritaban desesperados hacia Collins. «¡Por Dios, suelte el arma! Piense en lo que está haciendo». «Esto es un funeral. Respete la memoria de la difunta, por el amor de Dios». El general Ramírez, con el cañón frío de la pistola a escasos metros de su pecho, no se movió. Su rostro era piedra, su respiración controlada, mientras Collins apretaba el arma con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El sudor le corría por la frente, pero sus ojos seguían clavados en el general con un brillo de demencia. El círculo de tensión se cerraba. Soldados y policías gritaban al unísono. «¡Suelte el arma, Collins! ¡Suelte el arma!». No de un paso más. En ese momento el cementerio se convirtió en un campo de pólvora a punto de estallar. Todos contenían la respiración.
Cada segundo parecía eterno, y el dedo de Collins sobre el gatillo marcaba la frontera entre la vida y la muerte. En un instante de silencio absoluto, en el que hasta los pájaros parecieron callar, se escuchó el estallido seco del disparo. El proyectil surcó el aire y el general Ramírez se estremeció. Su cuerpo dio un paso atrás, tambaleándose, mientras un hilo rojo comenzaba a teñir su impecable uniforme. ¡General!, gritaron varios soldados al mismo tiempo. El cementerio estalló en caos. Gritos desesperados, llantos y órdenes entrecortadas se mezclaban con el eco del disparo. Algunos civiles corrieron a refugiarse detrás de los árboles, mientras los militares formaban un muro de protección alrededor del general. Mientras tanto, Collins mantenía aún el arma levantada, jadeando como un animal enloquecido. Sus ojos no parpadeaban, como si se hubiera fundido con aquel momento de odio consumado. ¡Disparen!, ordenó un capitán entre los presentes. Uno de los soldados, con precisión quirúrgica, apretó el gatillo. El disparo no fue letal. La bala impactó en el hombro de Collins, haciéndolo soltar el arma y caer de rodillas con un alarido de rabia y dolor. De inmediato, varios uniformados corrieron y lo redujeron contra el suelo, esposándolo en medio de su furiosa resistencia. «¡Suéltenme, malditos! Él no merece vivir», vociferaba, con el rostro contra la tierra. Mientras tanto, el general Ramírez, herido, apenas podía sostenerse en pie. Sus rodillas flaquearon y cayó lentamente al costado del féretro. Antes de desplomarse del todo, giró la cabeza hacia el ataúd de su madre. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Con un hilo de voz murmuró: «Perdón, por no darte tu último adiós como te lo mereces, mamá». Sus palabras se perdieron entre el llanto de los familiares y el ruido desesperado de las botas golpeando el suelo. «¡Llamen una ambulancia, rápido!», gritó un médico militar arrodillado junto al general. El ataúd permanecía inmóvil, mudo testigo de la tragedia, mientras el general, con los ojos apenas abiertos, seguía mirándolo como si aún quisiera decirle una última cosa a su madre. Y de pronto el día soleado se había convertido en una escena marcada por la tristeza y la violencia. Nadie en aquel cementerio olvidaría jamás el momento en que un acto sagrado fue manchado por el odio. Mientras las sirenas de la ambulancia cortaban el aire como cuchillas, mientras el vehículo se abría. Dentro, el general Alejandro Ramírez estaba tendido en una camilla, con oxígeno, y su uniforme aún manchado de sangre. Minutos después, las puertas de la ambulancia se abrieron de golpe. Varios médicos y enfermeros aguardaban en la entrada del hospital militar, listos para recibir al general Ramírez. «Presión estable, pulso bajo pero estable», gritó uno de los médicos mientras empujaban la camilla por los pasillos. Durante horas, la incertidumbre se apoderó de todos. Afuera, la familia rezaba y decenas de militares esperaban noticias. Finalmente, el cirujano salió con el rostro cansado pero aliviado. «El general está fuera de peligro», anunció. «La bala no alcanzó órganos vitales. Con reposo y tratamiento se recuperará pronto». Mientras tanto, a kilómetros de allí, Raymond Collins era trasladado esposado en 1900 un vehículo blindado. Tenía el hombro vendado tras el disparo que lo neutralizó, pero su rostro reflejaba furia más que dolor. «No me arrepiento de nada», mascullaba con la voz ronca. «Ese negro no merecía vivir». Los policías que lo custodiaban no respondieron. Sabían que cualquier palabra solo encendería más su odio. Al llegar a la prisión preventiva, Collins fue recibido entre insultos de otros reclusos. Algunos golpeaban las rejas al verlo pasar. Para muchos de ellos, aquel policía no era un desconocido. Era el mismo que los había humillado, golpeado y discriminado en la calle. Ahora lo veían reducido, esposado, vulnerable. «Aquí no mandas nada, Collins», vociferó un recluso, golpeando los barrotes con un tubo. Por primera vez, la sonrisa arrogante del oficial se borró. En la prisión no tenía uniforme, no tenía placa, no tenía poder. Solo era un hombre marcado, señalado por todos, y en 1900 el lugar menos seguro para alguien como él. Un ex policía odiado por criminales a los que él mismo había perseguido y maltratado.
Los guardias lo llevaron a una celda aislada, pero incluso allí, los gritos de amenazas lo seguían como un eco constante. «Aquí empieza tu verdadero infierno, Collins», le gritaban desde los pasillos. Collins, sentado en el catre metálico, apretó los dientes. Por primera vez, el odio no le servía de nada. Días después, cuando el general Ramírez ya podía caminar con ayuda de un bastón, pidió a sus hombres un permiso especial. No quería cámaras, no quería escoltas. Solo necesitaba regresar al lugar donde todo comenzó y terminó. El cementerio San Martín. Era una tarde tranquila. El general avanzó lentamente hasta el ataúd de su madre, ahora enterrado bajo una tumba sencilla, cubierta de flores frescas. Se detuvo frente a la cruz. Respiró hondo y con voz quebrada se inclinó con dificultad. «Perdóname, mamá», murmuró, dejando escapar una lágrima que rodó hasta perderse en la tierra. «No pude darte la despedida que merecías. Ese día te fallé». Sus dedos temblaron mientras dejaba sobre la tumba la medalla más preciada que llevaba en el uniforme, símbolo de toda una vida de servicio. «Esta era tuya desde hace tiempo. Nunca te la di porque pensé que habría un mañana para entregártela. Ya no habrá mañanas, pero quiero que descanses con ella. Todo lo que soy, te lo debo. A ti». Se arrodilló, pese al dolor en su cuerpo, y cerró los ojos. En silencio, el viento sopló entre los árboles como si llevara su mensaje más allá. En paralelo, la ciudad ardía en debates. La prensa transmitía sin cesar el caso. Un policía en activo había atacado a un general durante el funeral de 1906, su madre. La indignación pública no dejaba espacio a medias tintas. La justicia debía actuar. El día del juicio, el tribunal estaba repleto. Periodistas, familiares, activistas y militares asistieron. Collins, esposado y vestido con un uniforme de recluso, entró escoltado. Su rostro aún mostraba arrogancia, pero sus ojos dejaban entrever las ojeras de alguien que no había dormido en días. La fiscalía fue contundente. El acusado, Raymond Collins, no solo atentó contra la vida de un alto mando militar, sino que lo hizo en el contexto más sagrado posible: el funeral de su madre. Con insultos racistas, con odio declarado y frente a decenas de testigos. Este país no puede permitir semejante acto de barbarie de alguien que juró proteger la ley. Las pruebas eran aplastantes: videos del ataque, grabaciones de los gritos, testimonios de soldados y civiles. Cada palabra lo hundía más. Collins, en su silla, apretaba la mandíbula, pero sus argumentos se desmoronaban antes de poder nacer. La defensa intentó alegar descontrol emocional, pero el fiscal respondió con dureza. Esto no fue un arranque, fue una emboscada deliberada. Collins fue al cementerio con un arma y con odio en la boca. Y disparó. Eso no es locura. Es crimen. El juicio había durado semanas. Testigos, videos, declaraciones de expertos en conducta policial y un sinfín de pruebas habían pasado frente al jurado. Cada audiencia era un recordatorio brutal del odio con el que Collins había manchado un día sagrado. La prensa seguía cada palabra, y en la opinión pública ya no quedaban dudas. El país entero esperaba un castigo ejemplar. El día de la sentencia, la sala estaba repleta. El general Ramírez, aún convaleciente pero de pie, asistió en silencio, acompañado por sus hombres y por su familia. Su presencia imponía respeto. Frente a él, Collins fue escoltado a su asiento. Vestía el uniforme anaranjado de recluso, con las muñecas esposadas, y aunque intentó mantener la mirada altiva, su piel sudaba frío. El juez tomó la palabra con tono solemne. Este tribunal ha analizado con detenimiento los hechos. El acusado, Raymond Collins, fue hallado culpable de intento de homicidio agravado, uso indebido de arma de fuego en un acto público, incitación al odio racial y conducta impropia de un oficial de la ley. Un silencio sepulcral inundó la sala. Los testimonios y las pruebas son irrefutables. Usted, señor Collins, violó no solo la ley, sino la confianza de la sociedad al portar un uniforme. Lo hizo con premeditación, con odio declarado y en el contexto más solemne que puede existir:
el funeral de una madre. Por ello, este tribunal lo condena a la pena máxima contemplada en nuestro código, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El mazo golpeó con fuerza. El eco retumbó en la sala como un martillazo en el alma de Collins. El público estalló en aplausos y lágrimas. Algunos familiares del general se abrazaron con alivio. Ramírez, en silencio, inclinó la cabeza. No había alegría en sus ojos, solo la serenidad de saber que la justicia había prevalecido. Collins, en cambio, se derrumbó. Por primera vez, el odio en su mirada se quebró en un gesto de pánico. «¡Esto es una farsa! ¡No pueden hacerme! ¡Esto!», gritó, mientras los guardias lo tomaban por los brazos y lo arrastraban fuera de la sala, entre los insultos y abucheos de los presentes. Semanas después, el general Ramírez regresó al cementerio. Llevaba flores frescas en la mano y se detuvo frente a la tumba de su madre. «Ya descansás en paz, mamá. La justicia habló, y yo sigo aquí. Gracias a ti». Depositó las flores, y por primera vez desde aquel día trágico, permitió que una tenue sonrisa le suavizara el rostro. No era alegría, era calma. Mientras tanto, Collins iniciaba su condena en prisión. Allí, sin uniforme ni placa, su nombre ya no inspiraba miedo, sino desprecio, y cada día que pasaba, cada reja cerrada, cada noche en soledad, era un recordatorio de que el odio lo había condenado mucho antes que el juez. La historia del funeral quedó grabada en la memoria del país, no solo como un acto de violencia, sino como la prueba de que la justicia podía prevalecer incluso en medio del dolor. El sol volvió a brillar sobre el cementerio San Martín, sereno y luminoso. La madre del general descansaba en paz, y el infierno de Collins apenas comenzaba. Si este video te gustó, tienes que ver este otro donde un profesor racista ataca a una niña en clase. Lo que descubre después lo deja en shock. Dale Click. Ahora. Y nos vemos allí. También queremos saber de dónde nos ves. Déjanos un comentario mencionando tu país. No olvides suscribirte y dejar tu like.